Inspirado por las fascinantes historias de la Biblia, presentaré una lista de 10 señales que indican si usted puede ser uno de los escogidos de Dios. Estas señales se basan en principios bíblicos. Prepárate para averiguar si tienes un papel especial en este gran plan, pero no te pierdas ninguna señal, ya que es probable que una de ellas resuene contigo. Descubre cuál. Mateo 22:14 dice: porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, lo que implica un camino de fe que trasciende el mero acto de escuchar, instigando a la participación activa y a una respuesta genuina a la llamada divina. En Efesios 1:5 leemos: así como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e irreprensibles delante de Él en amor. Así también nos predestinó para que fuésemos adoptados como hijos por medio de Jesucristo, conforme al propósito de su voluntad. Romanos 8:28-30 revela el espléndido camino de los elegidos, conocidos por Dios y destinados a ser formados a la imagen de su Hijo. Este destino divino va más allá de una simple llamada, abarca la justificación y la glorificación, fases cruciales de un proceso divino que purifica y transforma. 1 Pedro 2:9 declara: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios, para anunciar las grandes cosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos invita a salir de las sombras. Deuteronomio 7:6 expresa: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido de entre todos los pueblos de la faz de la tierra para que seas su pueblo, su tesoro personal. En este contexto, la noción de ser elegido se aplica específicamente al pueblo de Israel, subrayando su vínculo especial con Dios. Vayamos a 10 señales. Signo número 1. Cambio radical de vida. Una profunda transformación personal, como la que experimentó Saulo cuando se convirtió en Pablo en Hechos 9, refleja un llamado divino. Saulo pasó de ser un perseguidor de cristianos a uno de los apóstoles más influyentes. Este encuentro con Jesús que cambió su vida, cambió no solo su nombre, sino toda su existencia, de ser un perseguidor de los seguidores de Cristo a uno de los más grandes promotores de la fe. Cuando Dios elige a alguien, no solo lo llama, sino que lo transforma profundamente, afectando su estructura interna, sus creencias y su identidad. Este cambio no es superficial, sino que altera por completo nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Aunque no es un proceso fácil, con momentos de duda y dolor, cada fase nos acerca a la visión que Dios tiene para nosotros, convirtiéndonos en seres más fuertes, sabios y empáticos. Lo sublime de este camino es reconocer que, incluso en la adversidad, no estamos solos. Dios está a nuestro lado, forjando el resultado de nuestra historia. Si notas esta transformación, si tus valores han cambiado, indica que estás en el camino correcto. Dios te está moldeando para lograr grandes cosas, y aunque el viaje puede ser arduo, el fruto será una existencia llena de significado y satisfacción. Sigue avanzando, incluso si el camino es incierto. Mantengan la fe, porque la obra que Dios comienza, la completa. Al mirar hacia atrás, verás que cada paso y obstáculo fue esencial para convertirte en la persona que estabas destinado a ser. Profundicemos un poco más en el cambio radical de vida. La transformación de Saulo a Pablo es un poderoso ejemplo de lo que significa ser tocado por la gracia divina. Antes de su encuentro con Jesús, Saulo era conocido por su feroz persecución de los cristianos. Creía firmemente que estaba haciendo la voluntad de Dios al perseguir a los que seguían a Jesús. Sin embargo, su vida se transformó por completo cuando tuvo un encuentro directo con Cristo en el camino a Damasco. Este evento no solo cambió su trayectoria, sino que también redefinió su identidad y propósito. El cambio fue tan profundo que incluso adoptó un nuevo nombre, Pablo, para reflejar su nueva vida en Cristo. Esto nos muestra que una transformación verdadera y radical va más allá de los cambios superficiales.
es una renovación completa del ser, incluyendo nuestras creencias, valores y acciones. Cuando somos verdaderamente escogidos por Dios, Él nos transforma de adentro hacia afuera, moldeándonos a la imagen de Cristo y capacitándonos para vivir de acuerdo a su voluntad. Esta transformación se puede comparar con una metamorfosis en la que dejamos atrás nuestro viejo yo y nos convertimos en una nueva creación en Cristo. En 2 Corintios 5 y 17, Pablo escribe: «Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí que han aparecido cosas nuevas». Este versículo subraya que el cambio que ocurre cuando somos escogidos por Dios es total y lo abarca todo. No solo estamos mejorados o arreglados, estamos completamente renovados. Esta renovación nos capacita para vivir una vida que refleje la gloria de Dios y su obra transformadora en nosotros. Además, este cambio radical de vida no es un evento de una sola vez, sino un proceso continuo de santificación. Día a día, estamos llamados a conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Esto puede implicar enfrentar desafíos y pruebas, pero cada obstáculo que superamos nos acerca más al plan divino que Dios tiene para nosotros. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Esto implica un esfuerzo constante por vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, rechazando las presiones y tentaciones de este mundo. Si estás experimentando una transformación en tu vida, donde tus viejos hábitos y valores están siendo reemplazados por una nueva perspectiva que se alinea con la voluntad de Dios, esta es una clara señal de que estás en el camino correcto. Dios está obrando en ti, moldeándote para grandes cosas. Mantente firme en este proceso, incluso cuando enfrentes desafíos y dificultades, porque cada paso que das te acerca más a la persona que Dios quiere que seas. Señal número 2. Una llamada directa. Un elegido puede experimentar una llamada clara e inequívoca a seguir un camino definido por Dios, incluso si eso significa abandonar lo cómodo o lo habitual. Ese llamado se manifiesta como una voz persistente en lo más profundo del corazón, un susurro imposible de ignorar, similar a lo que le sucedió a Abraham en Génesis 12:1, cuando Dios le instruyó: «Sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré». Abraham partió sin saber exactamente a dónde iba, representando la verdadera fe. Imagínate estar en una situación así, ser convocado para dejar todo lo que conoces. Es todo un reto, pero es donde se revela el verdadero signo de ser un elegido. Dios no convoca a los listos, equipa a los llamados. Esta preparación está llena de aventuras y desafíos. Después de aceptar la llamada, la vida de un elegido se convierte en una verdadera montaña rusa de emociones y desafíos. Te enfrentarás a situaciones que parecerán insuperables, pero es en estos momentos cuando tu fe se fortalece. Al igual que en los muros de Jericó, la fe y la obediencia al plan de Dios condujeron al pueblo de Israel a una victoria imposible. Así que, si ves este llamado en tu vida, síguelo con valentía, porque Dios está contigo en cada paso del camino. Exploremos más profundamente el concepto de llamada directa. El ejemplo de Abraham es solo uno de los muchos en la Biblia en los que Dios llama a alguien a una tarea específica y desafiante. Cuando Dios llama a Abraham, no le da un mapa detallado ni todas las respuestas. Abraham está llamado a confiar plenamente en Dios y a seguir su guía paso a paso. Esta es la esencia del llamado divino, una confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando el camino no está claro. En Hebreos 11:8 leemos: «Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció y fue a un lugar que más tarde recibiría como herencia, aunque no sabía a dónde iba». La fe de Abraham quedó demostrada por su disposición a obedecer sin vacilar, incluso sin saber el destino final.
Un llamado directo de Dios puede manifestarse de diversas maneras. Podría ser un sentimiento persistente en tu corazón, una pasión ardiente por una causa específica, o incluso una palabra clara de Dios a través de las Escrituras, la oración o las circunstancias. Lo importante es reconocer y responder a ese llamado con obediencia y confianza. Como Moisés, que fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. A pesar de sus dudas e inseguridades, Moisés obedeció el llamado de Dios y se convirtió en uno de los líderes más grandes de la historia bíblica. Su ejemplo nos muestra que Dios no escoge a los calificados, sino que califica a los elegidos. Responder a un llamado directo de Dios también significa estar dispuesto a dejar atrás lo que es familiar y cómodo. Podría significar renunciar a un trabajo seguro, mudarse a un nuevo lugar o enfrentar desafíos y adversidades desconocidos. Sin embargo, con cada paso de obediencia, Dios provee todo lo que necesitamos. Él nos da la fuerza, la sabiduría y los recursos para cumplir el propósito al que hemos sido llamados. En Filipenses 4:13, Pablo declara: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta confianza en la provisión de Dios nos permite seguir adelante con valentía y determinación. Si estás experimentando un claro llamado de Dios en tu vida, no lo dudes. Responde con fe y obediencia. Aunque el camino parezca incierto y lleno de desafíos, confía en que Dios está contigo, guiándote en cada paso. Él nunca nos llama a algo sin equiparnos para la tarea. Recuerden las palabras de Isaías 41:10. No temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Signo número 3. Confrontar lo inalcanzable. Al igual que Josué ante los muros de Jericó en Josué 6, un elegido a menudo se encuentra con escenarios que parecen insuperables, pero que se superan a través de la fe y la obediencia a Dios. A raíz del llamado transformador, enfrentamos los desafíos que más tememos. Dios nos pone delante de Goliat en nuestras vidas, sin una piedra o honda a mano, pero es en estos momentos cuando la historia toma color. Frente a lo imposible, Dios manifiesta su poder. No hay gigante que no pueda ser derrocado. Josué y el pueblo de Israel, de pie ante las colosales murallas de Jericó, se preguntaron qué hacer, pero siguieron las instrucciones de Dios, y las murallas cayeron. La vida de un elegido no solo se compone de triunfos, hay batallas cuesta arriba que nos hacen cuestionarnos si hemos elegido el camino correcto. En esos momentos, recuerde a Job, quien a pesar de ser justo, lo perdió todo, pero permaneció fiel, sabiendo que Dios tenía un propósito mayor. Cada obstáculo que superamos nos fortalece y nos prepara para lo que Dios tiene reservado. La fe se desarrolla día a día. Dios no convoca a los que están listos, sino que prepara a los llamados. Si sientes esa fe y enfrentas desafíos, estás en el camino correcto. Dios está contigo, guiándote en cada paso del camino. Profundicemos en el enfrentamiento a lo inalcanzable. El ejemplo de Josué y los muros de Jericó nos enseña que Dios a menudo enfrenta desafíos que parecen imposibles de superar con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, es precisamente en estas situaciones donde la fe y la obediencia a Dios se vuelven cruciales. En Hebreos 11:30 leemos: «Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber estado rodeadas 7 días». La fe de Josué y del pueblo de Israel quedó demostrada no solo por su disposición a seguir las instrucciones de Dios, sino también por su perseverancia y confianza en que Dios cumpliría su promesa. Enfrentar lo inalcanzable puede ser desalentador y desafiante, pero es en estos momentos que la presencia y el poder de Dios se hacen más evidentes. Al igual que David enfrentándose a Goliat, a veces somos llamados a enfrentarnos a gigantes en nuestras vidas que parecen invencibles. En Samuel 17:45-47, David declara:
Vosotros venís contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra vosotros en el nombre del Señor Todopoderoso, Dios de los ejércitos de Israel, a quien habéis desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré, y te cortaré la cabeza. La confianza de David no estaba en sus propias habilidades, sino en el poder de Dios. Cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen inalcanzables, es importante recordar que Dios está con nosotros y nos fortalece. Él nos llama a confiar en Él y seguir su guía, incluso cuando no podemos ver el camino a seguir. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda las palabras del Señor: «Bástate mi gracia, porque mi fuerza se perfecciona en la debilidad». Nuestras debilidades y limitaciones se convierten en oportunidades para que el poder de Dios se manifieste aún más poderosamente. Si te enfrentas a un reto que parece imposible, confía en que Dios está contigo. Puede derribar muros, derrotar gigantes y convertir situaciones imposibles en victorias. Mantén tu fe firme y continúa obedeciendo a Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas. Cada desafío que superas fortalece tu fe y te prepara para los planes más grandes que Dios tiene para ti. Recuerde las palabras de Josué 1:9. ¿No mandé yo? Sed fuertes y valientes, no tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Signo número 4. Conexión empática profunda con los demás. La capacidad de percibir y compartir el sufrimiento y las necesidades de los demás, imitando la compasión de Jesús en Mateo 9:36, es un sello distintivo de los elegidos. La empatía es crucial para influir y sanar la vida de quienes te rodean. No se trata solo de sentir lástima, sino de tener un impulso genuino para marcar la diferencia, como el buen samaritano que ayudó a un extraño necesitado. Ser empático puede ser doloroso, ya que implica sentir el sufrimiento de los demás, pero es este dolor el que nos motiva a transformar el entorno. Que Dios use nuestra capacidad de empatía para hacer una diferencia en la vida de muchas personas. Si te encuentras llorando o celebrando con extraños, podría ser una señal de que Dios te está llamando a un propósito mayor. La empatía vibrante dentro de ti es una indicación de que es hora de tomar medidas y marcar la diferencia. Exploremos más profundamente en la conexión empática profunda con los demás. La empatía es una cualidad que refleja el corazón de Dios y su preocupación por la humanidad. Jesús, durante su ministerio en la tierra, demostró una compasión sin igual. Lloró con los que lloraban, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y ofreció esperanza a los desesperados. En Juan 11:35 vemos un claro ejemplo de su empatía cuando Jesús lloró por la muerte de Lázaro, compartiendo el dolor y la pena de sus amigas María y Marta. La empatía nos llama a salir de nuestra zona de confort y comprometernos profundamente con las necesidades y sufrimientos de los demás. Esto puede significar ofrecer nuestro tiempo, recursos y amor a aquellos que están luchando. La parábola del buen samaritano, en Lucas 10, 25 a 37, ejemplifica esta compasión activa. El samaritano no solo sintió lástima por el hombre herido, sino que actuó para ayudarlo, atendiendo sus heridas y proporcionándole un lugar seguro para su recuperación. Que Jesús use esta parábola para enseñarnos que el verdadero amor al prójimo se demuestra a través de acciones concretas y sacrificiales. Ser empático también implica la capacidad de escuchar y comprender a los demás sin juzgar. Santiago 1:19 nos exhorta: Amados hermanos míos, tened presente esto, que todos sean prontos para oír, lentos para hablar y lentos para airarse.
La escucha atenta y compasiva nos permite construir relaciones más profundas y significativas y nos permite ser instrumentos de sanación y aliento en la vida de los demás. Si te encuentras frecuentemente conmovido por el dolor y las necesidades de los demás y sientes un deseo ardiente de ayudar y marcar la diferencia, esta es una fuerte señal de que Dios está obrando en ti. Él te está moldeando para que seas un canal de su amor y gracia para los que te rodean. Continúen cultivando esa empatía y actúen con amor, sabiendo que Dios está usando sus acciones para impactar vidas y expandir su reino. Signo número 5. Una vida de entrega. Muchos escogidos llevan una existencia sacrificial, como Pablo, que enfrentó persecución y adversidad por su devoción a Cristo, según 2 Corintios 11, 23 a 28. El compromiso con sacrificios significativos es un aspecto esencial de ser un elegido. No se trata solo de pequeños sacrificios, sino de enfrentar enormes desafíos, como Pablo, quien soportó persecución, encarcelamiento y naufragio por su misión divina. Ser elegido hoy también requiere sacrificios, renunciar a los deseos personales por el bien común. Esto puede ser doloroso, pero cada sacrificio nos acerca a la obra divina que Dios tiene para nosotros. Recuerde, la fe implica creer incluso sin ver el resultado. Al igual que Pablo, quien se mantuvo inquebrantable a pesar de la adversidad, entendemos que cada sacrificio vale la pena. La verdadera ganancia está en la fe, la fortaleza y la comprensión de lo que es verdaderamente importante, conectando profundamente con Dios. Si estás en el camino del sacrificio, sigue adelante, porque la recompensa es una existencia que resuena con el propósito divino. Profundicemos en la vida de la entrega. El apóstol Pablo es un ejemplo extraordinario de dedicación y sacrificio. En 2 Corintios 11, 23 a 28, enumera las muchas pruebas que enfrentó: encarcelamiento, golpizas, naufragios, peligros de ladrones, hambre, sed y frío. A pesar de estas dificultades, Pablo nunca se dio por vencido en su misión. Escribió en Filipenses 3, 8: Sí, estimo todo como pérdida comparado con la incomparable grandeza del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas. Los cuento como estiércol para ganar a Cristo. Pablo entendió que los sacrificios que hizo palidecían en comparación con el valor de conocer y servir a Cristo. Vivir una vida de entrega puede significar renunciar a nuestras ambiciones personales, comodidades e incluso seguridad para seguir el llamado de Dios. Puede implicar servir en lugares difíciles, lidiar con la oposición y hacer frente a las pérdidas. Sin embargo, es a través de estos sacrificios que experimentamos una mayor profundidad de fe y cercanía a Dios. En Marcos 8, del 34 al 35, Jesús dice: Si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y por causa del Evangelio, la salvará. La verdadera rendición a Dios implica la voluntad de abandonarnos a nosotros mismos y confiar en Él por completo. Además, la vida de entrega no se trata solo de lo que perdemos, sino también de lo que ganamos. Obtenemos una comprensión más profunda del amor y la gracia de Dios. Desarrollamos una fe más fuerte y nos convertimos en testigos vivos del poder transformador de Dios. Cada sacrificio que hacemos es una oportunidad para glorificar a Dios y testificar de su fidelidad. En Romanos 12, 1, Pablo nos exhorta: Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os ofrezcáis sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esta es tu adoración racional. Nuestra vida de entrega es una forma de adoración y un testimonio de nuestra fe. Si estás viviendo una vida de sacrificio por amor a Dios y al prójimo, sigue adelante. Dios ve cada sacrificio y está usando tu vida para impactar a otros y expandir su reino.
La recompensa por esta entrega es una vida llena de propósito, significado y la alegría de saber que estás cumpliendo la voluntad de Dios. Signo número 6. Iluminación y comprensión de las Escrituras. Una comprensión profunda de las Escrituras, a menudo reveladas de manera sobrenatural, como con los discípulos en el camino a Emaús, en Lucas 24-25, indica que Dios está guiando y educando al elegido. Este signo va más allá de la lectura de la Biblia, es experimentar las palabras resonando directamente en el corazón. Cuando comenzamos a entender las Escrituras a un nivel profundo, descubrimos nuestro propósito y reconocemos la presencia de Dios a cada paso. Esta revelación está disponible para todos los que estén dispuestos a escuchar y aprender. Dios habla de muchas maneras, y su palabra es una de las más impactantes. Comprender las Escrituras transforma nuestra vida al brindarnos guía y fortalecer nuestra fe. Este entendimiento es un proceso continuo con desafíos, pero Dios equipa a aquellos que Él elige. Si te encuentras inmerso en las Escrituras, revelando verdades y sintiendo que Dios te habla, estás en el camino correcto. Dios te está preparando para sus grandes planes. Profundicemos en el esclarecimiento y la comprensión de las Escrituras. La Biblia es la palabra viva de Dios, y a través de ella, Él nos revela su voluntad, carácter y planes. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Dios ilumina nuestra comprensión de las Escrituras, somos capaces de ver más allá del texto y captar las profundidades de su amor y sabiduría. Los discípulos en el camino a Emaús experimentaron este esclarecimiento cuando Jesús resucitado les explicó las Escrituras. En Lucas 24:32 dijeron: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Este ardor en el corazón es una señal de la presencia de Dios guiándonos y enseñándonos a través de su palabra. Cuando leemos la Biblia con un corazón abierto y un espíritu de oración, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, como lo prometió Jesús en Juan 16:13. La iluminación de las Escrituras no es solo para nuestro beneficio personal, sino también para que podamos compartir esa sabiduría con los demás. En 2 Timoteo 3:16-17, Pablo escribe: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado y enteramente preparado para toda buena obra. A medida que comprendemos y aplicamos las Escrituras, tenemos el poder de vivir de maneras que agradan a Dios y de enseñar y animar a otras personas en su caminar de fe. Si te encuentras inmerso en las Escrituras, descubriendo nuevas verdades y sintiendo que Dios te habla a través de cada versículo, es una señal segura de que estás en el camino correcto. Dios te está preparando para grandes cosas, equipándote con sabiduría y entendimiento para cumplir su propósito. Continúa buscando a Dios a través de su palabra, permitiéndole iluminar tu entendimiento y guiar tus pasos. Signo número 7. Intercesión efectiva. La oración apasionada y la meditación en nombre de los demás, como lo hizo Moisés por el pueblo de Israel en Éxodo 32, del 1 al 14, evidencian un corazón alineado con el de Dios. La intercesión efectiva es una conexión directa con Dios, presentando no solo nuestras necesidades, sino también las de los demás. Moshe intercedió valientemente por Israel, mostrando un profundo diálogo con el Creador. La intercesión nos saca del foco y amplía nuestra capacidad de amar y servir. Orar por los demás es uno de los actos de amor más significativos. Si te encuentras a menudo en oración intensa, suplicando por los demás, estás en el camino correcto. La inclinación a interceder indica que Dios te está usando como un canal de bendiciones.
demostrando una preocupación genuina por los demás. Nunca subestimes el poder de la oración. Dios escucha cada palabra y siempre está listo para responder. Exploremos más profundamente la intercesión efectiva. La oración es una herramienta poderosa que Dios nos da para interactuar con Él y traer sus bendiciones a nuestras vidas y a las vidas de los demás. En Santiago 5:16 se nos exhorta: confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para ser sanados. La oración de un hombre justo es poderosa y eficaz. La intercesión es un acto de amor en el que nos paramos en la brecha por los demás, elevando sus necesidades ante Dios. Moisés es un poderoso ejemplo de intercesor. Cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios al adorar al becerro de oro, Moisés subió a la montaña e intercedió fervientemente por ellos. En Éxodo 32, del 11 al 14, suplicó a Dios que perdonara al pueblo y que no destruyera a la nación que había liberado de Egipto. Moisés se identificó con el pueblo y presentó su caso con pasión y persistencia. Como resultado, Dios escuchó su oración y perdonó a la gente. La intercesión efectiva implica un profundo compromiso con la oración y una sensibilidad hacia las necesidades de los demás. En Efesios 16:18, Pablo nos instruye a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La intercesión es un llamado a orar continuamente, buscando la voluntad de Dios e intercediendo por las necesidades de quienes nos rodean. Cuando intercedemos, nos unimos al corazón de Dios, que desea bendecir, sanar y restaurar. Si sientes un llamado a interceder por los demás, debes saber que esta es una misión significativa y poderosa. Su oración puede hacer una gran diferencia en la vida de las personas al traer sanidad, provisión y transformación. Continúen orando con fervor y pasión, confiando en que Dios escucha cada palabra y responde de acuerdo con su perfecta voluntad. Signo número 8. Vencer la tentación. La capacidad de resistir tentaciones significativas, demostrando solidez moral y fe inquebrantable, como Jesús en su juicio en el desierto en Mateo 4:1, es una clara evidencia de la presencia de Dios en la vida del elegido. Enfrentar la tentación pone a prueba la profundidad de nuestra fe. Al igual que Jesús, que resistió las tentaciones en el desierto, mostramos nuestra voluntad de seguir el camino de Dios, incluso frente a grandes desafíos. Resistir no es fácil y requiere una renovación diaria de nuestra fe. Cada victoria sobre la tentación fortalece nuestra relación con Dios. Si te enfrentas a las tentaciones y las superas con la palabra de Dios, estás en el camino correcto. Tal perseverancia es esencial en el camino del elegido, recompensado con una fe más profunda y una vida que glorifica a Dios. Profundicemos en la superación de la tentación. La tentación es una realidad que todos enfrentamos, pero para los elegidos, la capacidad de resistir y vencer es una señal de la presencia y el poder de Dios en sus vidas. Jesús, en Mateo 4, fue tentado por el diablo en el desierto después de ayunar durante 40 días y 40 noches. Se enfrentó a 3 tentaciones principales: convertir las piedras en pan, arrojarse desde el pináculo del templo y adorar a Satanás a cambio de todos los reinos del mundo. En cada tentación, Jesús respondió con la palabra de Dios, mostrando que las Escrituras son un arma poderosa contra las tentaciones. Resistir la tentación implica una firme determinación de seguir a Dios sin importar las circunstancias. En 1 Corintios 10:13, Pablo escribe: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no haya sido común a los hombres, y Dios es fiel. Él no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Pero cuando sean tentados, Él mismo les dará una salida para que puedan soportarlo». Dios promete que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar y siempre nos proveerá un medio de escape.
Nuestra responsabilidad es buscar su ayuda y confiar en su fidelidad. Resistir la tentación también implica una renovación diaria de nuestra mente y espíritu. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Esto significa llenar nuestras mentes con la palabra de Dios, orar constantemente y mantener una estrecha comunión con el Espíritu Santo. La tentación puede ser fuerte, pero la presencia de Dios en nuestras vidas es aún más poderosa. Cuando nos aferramos a Él, encontramos la fuerza para resistir y vencer. Si estás enfrentando tentaciones, confía en que Dios está contigo y te dará la fuerza que necesitas para vencer. Cada victoria sobre la tentación es un testimonio de tu fe y un testimonio del poder de Dios en tu vida. Continúa resistiendo, manteniéndote firme en la palabra de Dios y buscando su presencia diariamente. Signo número 9. Liderazgo inspirador. Tener la capacidad de guiar e inspirar a otros a seguir el camino de Dios tiene un impacto positivo significativo, como lo demostró Nehemías en la reconstrucción de los muros de Jerusalén en Nehemías 2. Ser un líder conforme al corazón de Dios requiere valor y visión. Nehemías inspiró a toda una comunidad a unirse por un propósito superior, mostrando que un verdadero líder es un siervo. Jesús ejemplificó este tipo de liderazgo, sirviendo y amando a los demás. Si te encuentras guiando e inspirando a otros, estás siguiendo el corazón de Dios. Liderar con amor, empatía y servicio es lo que define a un verdadero elegido. Profundicemos en el concepto de liderazgo inspiracional. Nehemías es un ejemplo extraordinario de un líder que inspiró a su pueblo a hacer algo grande para Dios. Al enterarse de la condición deplorable de los muros de Jerusalén, Nehemías sintió un profundo llamado a la acción. Oró, ayunó y buscó la dirección de Dios antes de presentarse ante el rey Artajerjes para pedirle permiso y recursos para reconstruir las murallas. En Nehemías 2:18 leemos: «Entonces les dije cómo la buena mano de Dios estaba conmigo y lo que el rey me había dicho. Ellos respondieron: empecemos a reconstruir», y se pusieron a disposición para este buen proyecto. El liderazgo de Nehemías estuvo marcado por una profunda dependencia de Dios, una planificación estratégica y un compromiso inquebrantable con la misión. Enfrentó oposición y desafíos, pero se mantuvo firme en su fe y determinación. Nehemías 4:9 nos muestra su estrategia. «Pero oramos a nuestro Dios y pusimos guardias día y noche para protegernos de ellos». Nehemías combinó la oración con la acción, mostrando que un líder inspirador confía en Dios mientras toma medidas prácticas para cumplir la misión. Jesús es el ejemplo supremo de liderazgo de servicio. Enseñó que la grandeza en el reino de Dios se mide por el servicio a los demás. En Marcos 10:43-45, Jesús dijo: «Pero no será así entre vosotros. Al contrario, el que quiera ser importante entre vosotros debe ser un servidor. Y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». El liderazgo inspirador está marcado por la humildad, el servicio y el amor sacrificial por los demás. Si te ves a ti mismo en una posición de liderazgo, guiando e inspirando a otros a seguir el camino de Dios, esta es una clara señal de que estás en el camino correcto. Dios te ha llamado a ser una luz y un ejemplo para los demás. Continúa liderando con amor, empatía y servicio, confiando en que Dios está contigo en cada paso del camino. Signo número 10. Profunda serenidad en las pruebas. Los elegidos experimentan una paz que trasciende cualquier entendimiento humano, enraizada en la plena confianza en Dios, como expresa Pablo en Filipenses 4:7. Esta calma interior guía y sostiene al elegido en su misión divina.
Imagínate estar en medio de la adversidad, pero sintiendo una profunda paz, sabiendo que Dios tiene el control. Esta paz es un signo claro de ser un elegido. Si tienes esa paz mental incluso en tiempos difíciles, da gracias, porque es la presencia de Dios la que te asegura que Él está velando por ti. Profundicemos en la profunda serenidad en las pruebas. La paz que Dios nos da no se parece a ninguna paz que el mundo pueda ofrecer. En Juan 14:27 Jesús dice: «La paz os dejo, mi paz os doy, no lo doy como lo da el mundo, no se turbe su corazón, ni tenga miedo». Esta paz es un don divino que nos sostiene a través de las tormentas de la vida. No es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios lo que nos da tranquilidad en medio de las dificultades. Pablo es un ejemplo sobresaliente de alguien que experimentó esta paz. En Filipenses 4:6 y 7 escribe: «No os preocupéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Pablo escribió estas palabras mientras estaba en prisión, enfrentando persecución e incertidumbre. Aún así, conoció una paz profunda e inexplicable, porque confiaba plenamente en Dios. Esta profunda serenidad en las pruebas es una señal de que estamos en sintonía con Dios y confiamos en que Él se ocupará de todas nuestras necesidades. En Isaías 26:3 leemos: «Tú, oh Señor, guardarás en perfecta paz a aquel cuyo propósito permanece, porque en ti confía». Cuando mantenemos nuestro enfoque en Dios y confiamos en su fidelidad, Él nos da la paz que necesitamos para enfrentar cualquier circunstancia. Si estás experimentando esta profunda paz, incluso en medio de las dificultades, debes saber que esta es una señal segura de que Dios está contigo. Gracias a Dios por esta paz y continúa confiando en Él en cada situación. Tu serenidad es un poderoso testimonio de la presencia y el poder de Dios en tu vida. Cada uno de estos signos, reflejados en las narraciones bíblicas, ilustra la forma única en que Dios interviene en la vida de aquellos que elige para misiones extraordinarias. No te dejes engañar pensando que ser elegido por Dios significa un camino sin obstáculos. De hecho, ser elegido implica embarcarse en un viaje lleno de fe, obediencia y transformación significativa. Consiste en responder a la llamada divina, avanzar con valentía y mantener la fe en Dios como tu protector. Imagínate estar en tu rutina diaria y de repente darte cuenta de que Dios tiene un propósito excepcional para ti. Puede ser aterrador, pero ahí es donde comienza la verdadera aventura. Seguir el propósito de Dios es como seguir una brújula que te señala la dirección correcta a medida que descubres el camino. Con Dios de tu lado, tienes la capacidad de superar cualquier desafío. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Que Dios los bendiga.